Y arrancamos este primer bloque de Activa Mujer en compañía de Noelia Cano, que es terapeuta de descodificación bioemocional. ¿Cómo estás, Noelia? Bienvenida una vez más. Gracias. Bueno, y en programas anteriores, para aquellos que no nos pudieron ver, estuvimos hablando sobre este interesante tema, la descodificación bioemocional. ¿Para qué sirve? Bien, como ya habíamos hablado y hacemos todo un repasito para sanar las emociones inconscientes que yo repito en la vida y que me ocasionan un conflicto. El conflicto puede ser un síntoma, claro, físico, o puede ser solamente una emoción que yo repito. Por ejemplo, tengo una angustia o un miedo que se repite en mi vida después de alguna ocasión especial o de determinada situación. Y entonces eso es lo que la decodificación bioemocional ayuda a entender para liberar. Bien. Bueno, y vos como terapeuta, a la hora de que un paciente viene a la consulta, haces un abordaje, digamos, bastante completo. ¿En qué consta? Y esto, o sea, para encontrar, o sea, muchas veces después, ¿no es cierto?, de tanto trabajar en esto, uno puede tener una idea de dónde viene la emoción esa. Esa emoción puede venir heredada de nuestros ancestros. Yo puedo venir a reparar, ¿sí?, a resentir para reparar una emoción de mi mamá o de mi papá o de alguna abuela o de algún abuelo. ¿Sí? Entonces yo voy a resentir esa emoción y entonces se aborda el árbol genealógico, se entiende, ¿sí?, el árbol para entender de dónde viene esa emoción para liberarla en mí. Bien. Cuando yo la libero, se liberan mis ancestros. Y también se puede abordar desde el otro punto, digamos, que es desde la panza de la mamá. Cuando yo estoy en la panza de la mamá tiene emociones, o sea, cuando uno se está gestando en el útero de mamá, es un órgano de mamá. Y entonces mamá, si tiene emociones que le van a causar algún conflicto, ¿sí?, tal vez esas emociones van a influir en mí. Y entonces yo voy a tener un resentir de esas emociones. Por ejemplo, si mamá sintió soledad, abandono, desprotección, ¿sí? Esas emociones, ¿sí?, que mamá sintió en la panza y tal vez demasiado intensas, lo que va a pasar es que cuando yo sea más grande voy a tener esas sensaciones, esas emociones, esa soledad, ese abandono, esa desprotección. Voy a decir, ¿pero de dónde viene? Si tengo mi marido, mi hijo, mi mamá, mi papá, todos nos queremos, me siento contenida, pero me siento sola, me siento desprotegida. Y tal vez mamá lo sintió estando embarazada de mí y en ese útero que yo me gesté llegaron esas emociones. Bien. Y entonces es otra forma de abordar, ¿sí? A veces esas emociones que por ahí no sabemos interpretar de dónde vienen pueden llegar a disparar algún tipo de patología, ¿no? Claro, claro que sí. Por ejemplo, se me dispara una diabetes a los 30 años y te vengo a ver. ¿Cómo es esa consulta? Bien, vamos a hacerla cortita, sintética. Sí, bueno, se abordan las tres partes que yo les digo, que tal vez no se diga así, pero bueno, yo soy muy sencilla para hablar. Vemos el transgeneracional. ¿Sí? Tengo diabetes, pero resulta tipo A, tipo 1, hay varias clases de diabetes. Vamos a hacer una generalidad, ¿sí? No vamos a entrar en profundizar demasiado. Y entonces, pero porque mi abuelo también tenía, y más o menos le empezó a la edad que yo tenía, y resulta que parece que la mamá de mi abuelo también le pasó lo mismo. Sí, como dicen, que fue heredada. Bien, ¿sí? Y claro, ¿y qué heredo? Entonces, teóricamente, ¿sí?, heredo los genes. Bien, yo pienso distinto. Lo que yo hago hace que uno piense diferente. Yo heredo una emoción que tengo que sanar. Y cuando yo entiendo de dónde viene esa emoción, me libero. Claro. Pero a la vez, tal vez mi mamá o mi papá tenían esa emoción cuando yo estaba en el útero de mi mamá.
Y entonces si mi mamá tenía esa emoción, vamos a darle una reforzadita a esa emoción para que yo después un día tenga un conflicto. Acá, ¿qué es lo que pasa? Después que yo tengo 3 años, o sea, desde los 3 años para adelante, yo no voy a tener las emociones de mamá. ¿Sí? Se va a desvincular el niño del proyecto y sentido de mamá. Pero voy a tener una vida donde también voy a corresponder a las emociones de mamá y de a poquito empezar a corresponder a las emociones de papá. ¿Sí? Y en la vida que yo voy a tener, por ejemplo, hasta los 30 años, inconscientemente me van a pasar situaciones donde yo voy a resentir esa emoción. ¿Y qué es la emoción básica que puede causar el síntoma de la diabetes? La falta de amor. ¿Sí? Una situación en la que yo me sentí con falta de amor. Bien, no tan así. No es una situación donde yo me sentí con falta de amor, pues si no todos tendríamos diabetes. Es un montón de emociones en situaciones determinadas donde yo voy a procesar el amor igual a azúcar, lo voy a procesar de una forma distinta. Claro. Voy a entender que ese amor está separado de mí. Voy a entender que, un ejemplo que estoy viendo, que mis padres están juntos pero a la vez están separados. Hay un montón de ejemplos. Pero la base de todo esto es amor igual a azúcar. Ajá, a dulzura. Y entonces, exacto, ese amor, ese azúcar, ¿sí? Esa es la insulina. Y no lo puedo procesar porque no puedo procesar el amor en mí por algo. Puede ser por muchas causas, pero diabetes es azúcar, azúcar es amor. Así se entiende más fácil. Bien. Bueno, Noelia, hablemos un poco más sobre este proyecto y sentido. ¿Cómo impactan las emociones de la mamá en esa otra vida que se está gestando? Bien, como decíamos que estando en el útero de mamá, soy parte de mamá, soy como un órgano de mamá, pueden pasarle cosas a mamá, ¿sí? Que yo voy a resentir. Y esto es bastante importante, por eso le hacemos un hincapié. Por ejemplo, ¿cómo se conoció mamá y papá? ¿Qué situación tenían económicamente cuando yo estaba gestándome? ¿Cómo era situación laboral, más allá de la económica, social? Yo tenía una casa, o sea, su mamá estaba bien, donde estaba cómoda en su casa, o estaba viviendo con la suegra, o con un hermano, o con una hermana. Todos esos conflictos que mamá puede tener, ¿sí? Son conflictos que tal vez el día de mañana ese bebé, siendo grande, viene a resentir. Y eso es muy importante. Por ejemplo, otra cosa importante es, mientras yo estaba en la panza de mi mamá, el papá de mi mamá enfermó y falleció. Y falleció cuando yo estaba en la panza de mi mamá estaba de 7 meses mío. Y resulta que en el inconsciente de mamá hay un conflicto grande, porque tiene una pérdida muy grande, su papá. Por otro lado, sabe que en su útero hay vida. Y entonces, inconscientemente e inocentemente, tiene la necesidad de sustentar esa vida emocionalmente y de bloquear, ¿sí?, la vida que ya no está, o sea, el fallecimiento de papá. Y en esas dos emociones encontradas, en esa pelea emocional de mamá, hay una que se posterga, y por lo general yo voy a bloquear la situación negativa, donde mi papá se va, porque seguramente mi papá hubiera querido que yo le prestara atención a mi bebé. Y ahí entonces hay un conflicto importante, que es un duelo no hecho, no resuelto, no cerrado. Yo no pude liberar la emoción de pérdida, de tristeza, de dolor que me causó el fallecimiento de mi papá. Bien. ¿Y esto cómo puede repercutir a lo largo de la vida de esta persona? Bien, puede repercutir doblemente. Puede repercutir en la persona misma, ¿sí?, que no puede realizar el duelo, y puede repercutir en el bebé que se está gestando, ¿sí?, y que siente
que hay emociones que no sabe de dónde vienen. Hay tristeza, soledad, angustia, bloqueadas, que mamá las tiene, no las libera, y entonces, como yo soy parte de mamá, voy a tener esas emociones y las voy a llevar conmigo. Bien, y en el caso de que sea una mujer, nació una bebé, una nena, en un futuro, cuando esa mujer vaya a dar a luz, se quede embarazada, ¿puede llegar a revivir lo que su mamá Bien, pasó? sí, inconscientemente, no todas las veces, pero a veces existe una sincronía, o sea, los tiempos demasiado justamente acomodados, donde esa hija que tuvo esa emoción en el útero de mamá, casualmente se queda embarazada a la misma edad que se quedó embarazada la mamá de esa hija, ¿sí? Y entonces, a ver, casualmente de nuevo podemos decir así, oh, mira vos, qué coincidencia, ¿sí? Voy a volver a tener las mismas emociones, ¿sí? Pero ¿y cómo las voy a tener? Sin querer voy a sentir una angustia, una tristeza, una desolación, una pérdida que no sé de dónde viene, qué es lo que me está pasando, y en realidad lo que estoy haciendo es repetir la emoción, ¿sí?, que tuvo mamá. Eso se llama, según el doctor Salomon Selam, que es un psiquiatra muy famoso francés, una incorporación emocional. Yo incorporo emocionalmente las emociones del otro a una determinada edad, en un determinado tiempo, porque es lo justo. Justo el tiempo, justo la época, justo hasta la estación del año tal vez. Y entonces yo incorporo emocionalmente al otro en mí. Claro. Y vuelvo a tener esa emoción. Y son procesos que por ahí uno no entiende o cae en una depresión y no sabe por qué, de dónde viene. Exactamente. Entonces, bueno, para eso precisamente están estas terapias, y vos como terapeuta acompañás, digamos, todo ese proceso, esa lectura que haces. Sí, es una lectura del árbol, es una lectura de la vida. O sea, lo que yo hago es entender la genealogía, digamos así, ¿sí? O el genosociograma, según como le quieran llamar, y qué es lo que uno hace, y entender el proyecto y sentido para poder ayudar a que la persona, ¿sí?, se libere de esa emoción, entienda esa emoción para poder liberarla, y así se sana. Bien. Bueno, y tengo entendido de que hay algunos médicos y algunos psicólogos que están incorporando este conocimiento. La decodificación bioemocional ya la están incorporando, digamos, como para detectar precisamente mucho más fácil qué es lo que le está ocurriendo al paciente, porque es que tiene la patología que tiene, o en su defecto el psicólogo, llegar más rápido al conflicto del paciente, porque muchas veces lo que le cuesta a la persona es abrirse, es contar, o quizás no sabe interpretar esto que hablábamos, claro, de dónde viene esa emoción, de dónde viene esa angustia. Exactamente. Ya, digamos así, esto de la decodificación bioemocional, que es el nombre que mi escuela, digamos, le ha dado a lo que yo hago, que Enrique Corbera le llama bioneuroemoción, ¿sí?, o biodecodificación, ¿sí? Bourón le dice decodificación biológica. O sea, hay muchos autores, digamos, de esta cuestión, que en realidad es lo mismo para todos, ¿sí?, pero con otros nombres. Y los médicos, o sea, no todos, ¿no es cierto?, pero hay bastantes personas que se están interesando en aprender esto de la decodificación para entender la emoción del paciente y ayudarlo a que se libere más rápido del síntoma. Bien. Bueno, vamos a seguir hablando sobre este interesante tema en el bloque que viene a continuación. Nos vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos.